Muy buenas noches, de nuevo con ustedes, Voz Libertaria de Venezuela, con nuestra sección especial 5 minutos con la resistencia. Quiero una vez más agradecerle a todos los que nos siguen por este canal, a los que nos han apoyado, agradecerles que gracias a ustedes podemos salir por YouTube, por nuestro canal Voz Libertaria de Venezuela, y recordarle, invitar a todos aquellos que no se han suscrito, que pueden hacerlo a través de la campanita, y les recuerdo que es totalmente gratuito. Gracias de nuevo a todos los que hacen posible que Voz Libertaria de Venezuela salga al aire. Hoy, de nuevo, un amigo, un excelente venezolano. Se trata de nuestro compañero y amigo Alberto Franceschi, dirigente político, analista y fundador del Movimiento Repúblico. Con él vamos a conversar muchísimos temas. Bienvenido, Alberto, a 5 minutos con la resistencia. Gracias, amigo Luis. Creía que era un poco más de tiempo. 5 minutos hay que apretar todo. Bueno, ese es el concepto que hemos manejado, entendiendo que hay muchísimas voces ocultas que deben de salir pues al aire, opinar sobre de todas maneras, la gente tiene la oportunidad de escuchar mi programa. Pero hoy vamos a dedicarle una hora a este gran invitado, Alberto, fraccionados en 30 minutos. Vamos a hablar en la primera parte de este programa. Alberto, empecemos con el tema que hoy arropa la situación de Venezuela. De nuevo, los partidos políticos tradicionales, de nuevo, los políticos, o mejor dicho, los politiqueros que nos han llevado prácticamente en estos 22 años a este desastre de prácticamente acabarnos a nuestro país, de nuevo insisten en llevarnos a esa mentira llamada elecciones. De nuevo, ese es el tema recurrente en Venezuela. Lo que llaman la mesita, la MUD intentando vacilar, pero todos los que ya conocemos esta historia sabemos que lo que hoy llamamos el G5, los 4 cascarones del G4 y parte de un sector de María Corina Machado, aparentemente todos ellos van como que construyendo la atarraya de la mentira para volver a atrapar a los venezolanos en esa posible elección parlamentaria para el próximo año. Yo quiero tu opinión, yo quiero que, por favor, con tu experiencia de años y tu experiencia y tu posición política, nos ayudes a entender hacia dónde quieren llevarnos de nuevo esta gente. Ya. Mira, una pequeñísima corrección, Luis. Es este año que aspiran a hacer las elecciones, en diciembre, las de la Asamblea Nacional. Este año, eso es correcto. Para diciembre de este año. Diciembre de este año, exacto. Empecemos por allí. Bueno, pues, hay dos maneras de enfocar esto. Irnos a la casuística de las distintas posiciones, el porqué, o el discurso de uno, el discurso de otro. Y otro decir un poco, tratar de elevar un poco la comprensión teórica del asunto que tenemos entre manos. ¿De dónde viene este proceso? ¿Por qué concepción están respaldadas esas propuestas electorales de parte del gobierno y de parte de la tiranía, que es el término exacto de qué es lo que tenemos enfrente, y de parte de esta pseudo-oposición que participaría en ese proceso? Lo que tenemos enfrente es que los que defienden este régimen político, que tiene su origen en la descomposición y gangrena de la Cuarta República, transformada en quinta, la decadencia de la Cuarta transformada en quinta, usando la palanca electoral del 1998, del viejo régimen,
transformado por Chávez vía su constituyente del 99 en un nuevo tipo de régimen político, y al cabo de 21 años ha moldeado ese régimen que tiene dos pilares. Dos pilares. Hay otros pilares auxiliares, podemos hablarlo, pero políticamente hablando, los dos pilares de ese régimen es el PSV, o las fuerzas que se agrupan en torno al chavismo, porque había también cierta heterogeneidad con el Frente Popular, el Frente no sé qué varilla que hablaban ellos, y la organización de la llamada Mesa de Unidad, disminuida, llamada Mesita, Frente Amplio, todas esas coaliciones que han venido, ¿cómo se llama?, constituyéndose en el pilar del propio régimen, porque ambos se basan en la Constitución del 99. Han consentido que ese instrumento de su Asamblea Nacional, a veces absteniéndose como allá en el 2000, creo que 2007, y muchas otras veces participando de todos los eventos electorales, aunque sea en la parodia de esos procesos, como fue la última elección presidencial, que acompañó solamente el tal Falzón y otros personajes. Ahora se aprestan a renovar la Asamblea Nacional, que perdió el pilar del gobierno, perdió el pilar del régimen, digamos, más corrupto, que es el del PSV, pierde las elecciones del 2015, no, 15 o 16, creo que es 15. El 15. Bueno, y tienes entonces que a los 6 años tiene que renovarse esa Asamblea Nacional. Bien, y aquí estamos entonces viendo a ver cuáles sobrevivieron del pilar opositor de este régimen. Cuando uno dice eso, empieza a ordenar las ideas, porque no se trata de los que aspiran a acabar con el régimen. No, no, todos están por mantenerlo, con formas hipócritas uno, con fórmulas audaces otro, con desvergonzadas posiciones de capitulación abyecta ante el régimen, el grueso de ella, con complicidades delictivas, delincuentes, de testaferros políticos prácticamente del propio Chávez y Maduro. Esa gente de la llamada oposición juegan entonces en el macabro escenario de mantener el régimen de la Constitución del 99. Es un régimen el que sostienen todos, unos exilados incluso. El señor Borges anda por allí después de habernos vendido el alma en 10 negociaciones, como no se le dio muy bien el negocio, le templaron las orejas su financista de la Polar o no sé quién más que financiaba Primero Justicia desde el primer día, y a Borges como su líder desde el primer día hasta hoy. Bueno, quizá le dieron, no, ya no se puede más, abandona el barco ese de la negociación, y entonces Borges se asila o se va, pues, ¿bien? Es el canciller ahora de Guaidó, y allí entonces otro escenario, con Guaidó caminando en las calles de Caracas, y ¿cómo se llama? Y propagando aquella gran sentencia histórica de vamos bien, y la tríada aquella de elecciones libres, ¿cómo se llama? Cese de usurpación y gobierno de transición. Bueno, nos mantuvo año y medio. Ahora bien, ¿qué viene ahora? Bueno, viene una profundización de las complicidades. Hay algunos que quizás deserten, se vayan de ese gran acuerdo. Otros tendrán que renovar sus caras o sus promesas. Ahí anda, por ejemplo, el Stalin González creo que es del movimiento el filósofo del Zulia. Manuel Rosales, vicepresidente de la Cámara de la Asamblea Nacional, anda diciendo, mira, Guaidó, hay que mejorar la relación con el régimen, nos hemos perdido un poco, tienes que volver al cauce de ser abyecto cómplice de lo que van a montar como gran estafa electoral a fin de año. O sea, eso no se monta sin algunas pérdidas. Hay gente seguramente, como todo organismo vivo, y aunque sea una tiranía infecta, es un organismo vivo, el gobierno, el régimen de Maduro y su oposición leal, produce detritus. En esos detritus hay toda clase de bicharracos de toda suerte. Hay también personas
a lo mejor de buena fe muchos de ellos. Yo no voy a ensañarme que corresponden, qué sé yo, a personas solo representantes del mal. No, hay un puño de ingenuos o que les empezó a ir mal porque no le daban suficiente o no participaban de manera ventajosa en el gran reparto, que se han ido yendo o han ido quedando en el camino. Eso no significa que pasan a ser egregios luchadores de la lucha por... No, porque todos ellos tienen un punto en común, la Constitución. Vean ustedes esta ampona, chico, que fue la fiscal general de Venezuela. 13 años, 12 años allí de funcionaria fundamentalísima. Creo que todos los presos políticos de Venezuela tienen la estampa, chico, de la firma de esa mujer, la Luisa Estela. Bueno, Luisa Estela o Luisa Marbella, como la llamaba Diosdado, Luisa Marbella anda con la manía de que hay que votar desde su exilio en Colombia y auspiciando toda clase de reagrupamiento. ¿Tiene acaso buena fe la señora esta? No, chico, pues si es ampona, es una de las grandes delincuentes. Es una gran delincuente, corresponsable de las peores exacciones y torturas y maltrato de los presos políticos, pero ella es erigida por la MUD en figura del chavismo democrático, dice la esposa de Leopoldo o Guevarita antes de asilarse, que la tenía como de aliada, ¿cómo se llama?, predilecta. Ahora, ¿qué puede salir de algo de una alianza de la fiscala con no sé quién para participar en esas elecciones? Bueno, que es una persona que conserva la sindéresis, yo no voy a negarle, ¿cómo se llama?, coherencia mental. Ella sabe que un segmento del chavismo fue desplazado, apartado por otro, que las grandes fortunas detrás de, por ejemplo, Ramírez o ella misma, o segmento, el Gordo Barreto, es decir, hay gente que han sido echados de la gran mesa, del gran festín de esta etapa final, donde ya están pendientes desde el negocio minero, de lo que queda de PDVSA, cómo repartirse los escombros de PDVSA, o fenómenos como logrado tras maniobras de todo tipo de la venta dolarizada de gasolina o el contrabando de extracción que era antes. O sea, hay pedazos todavía de una economía criminal, delincuencial de Venezuela, que son los escombros de ese pobre país que aún conserva pues una vida cotidiana de hambrientos, desesperados, enfermos, desgarrados en su familia, de familias partidas, de exilados, digamos, internos y externos de ese tejido social venezolano, que sin embargo lo dirige ese mamarracho Maduro con esa corte de imbéciles que están allí en la oposición para reírle la gracia e irle a sus nuevas elecciones de diciembre. Ahora, ¿Qué puede uno decir? Alberto, lo que sí está muy claro es que la continuada, o sea, el fracaso, no el fracaso, yo diría el engaño recurrente de esta MUD desde el 2015 está clarísimo, porque ha sido... Desde el 2000. Bueno, pero vamos a tomar como referencia para que los que nos ven y los que nos escuchen se ubiquen en el presente. Lo que está muy claro es que en estos 4 años el continuado engaño pareciera ser que se simboliza con mayor fuerza en la figura de Juan Guaidó, porque se ha venido desnudando todo lo que representa efectivamente, como tú lo señalas, esa putrefacción que representa esta MUD y estos cascarones de estos 4 partidos que la integran. Pero hay algo bien curioso. Con el interinato de Guaidó, este año, con la presencia de aquel famoso recorrido que él hizo por acá, por Europa, ese periplo que creó tanta expectativa de nuevo y que finalizó en Estados Unidos, todo el mundo, sobre todo los que tienen la esperanza en Venezuela y muchísimos que están en el exilio o que están en la diáspora, todavía creían que con el recibimiento que le hizo el presidente Donald Trump al señor Juan Guaidó, se iba a abrir la gran compuerta de la libertad de Venezuela. Hoy vemos que es todo lo contrario. Y hay un elemento que yo quiero que tú me lo analices,
que fue la propuesta que hizo el señor Pompeo sobre crear un Consejo de Estado sin la presencia ni de Nicolás Maduro ni tampoco de Guaidó. La pregunta entonces es, ¿será esto la respuesta de por qué se están otra vez reagrupando en torno de un engaño electoral de nuevo para diciembre de este año? Mira, hay una dificultad en tu pregunta. Es conservar como el eje no solo de la conversación, sino de las estrategias que empiezan a dibujarse, el piso de lo que pudo haber dicho el señor Pompeo o la traducción de una discusión muy puntual o de ese momento y traducirla en una base para ubicarse en las discusiones actuales y futuras. En realidad, la discusión tiene dos partes muy distintas. Los intereses de Venezuela, que incluye la perniciosa influencia de la oposición sobre el sector que aún se moviliza en Venezuela contra la tiranía madurista, y los intereses de los Estados Unidos, como potencia imperial dominante en el mundo, pero particularmente celosa del curso político de Venezuela. Eso incluso habría que a su vez diferenciar internamente en los Estados Unidos lo que es la propuesta del factor demócrata, herederos de Clinton, de Obama, y ahora que encarnará Biden, que son los amigos de la MUD, no por casualidad, y que representan la futura apertura como la intentó el señor Obama hacia Cuba en general, hacia el comunismo cubano, hacia los nicaragüenses y hacia el chavismo. Eso era el plan de Obama, eso es el plan demócrata. Eso es lo que tiene en absoluta oposición a los demócratas en la política internacional contra Trump, porque Trump es partidario de echar esos gobiernos y de no pactar, y ha dado infinitas muestras de haber interrumpido la línea de capitulación de los demócratas ante la tiranía cubana y esta especie de corifeos en el continente. Pues bien, metido en el contexto actual, nosotros tenemos que determinar cuáles son las probabilidades que tiene una intervención norteamericana. Curiosamente, movida por intereses que habría que desentrañar en otra parte de otra discusión hoy o cualquier otro día, esa concepción norteamericana ha ido evolucionando drásticamente en los últimos 4 años de Trump, que curiosamente coinciden con el abandono a nivel mundial de todo un diseño de un siglo de la diplomacia americana, que es lo que podríamos denominar el desenganche de la beligerancia de Estados Unidos en la arena mundial y que se concreta en la aseveración, en la afirmación de Trump ante los muchachos de la escuela del West Point, creo que es la Marina, que dice: Estados Unidos ya no va a ser, no quiere seguir siendo policía del mundo. Es decir, no esperemos que se produzcan intervenciones al viejo estilo de las intervenciones norteamericanas, que incluyeron desde guerras hasta intromisiones, mira, con tropas propias, etcétera, etcétera, desembarco, miles de paracaidistas, como fue el caso en Panamá. No, esta intervención parece que se limitaría, por supuesto, guardando las distancias, a lo que operó Estados Unidos en el mes de desenganche y de salida del grueso del compromiso norteamericano en Irak, que es drones puntuales contra el que considera un peligro real, en este caso el Soleimani, aquel y el jefe de las guerrillas de chiitas del Hezbollah que lo acompañaba, pulverizados en el sitio. O sea, a no ser que sean intervenciones de ese tipo, ni siquiera al estilo de la que hizo el conjunto de Europa en Libia, estarían ya concebidas hacia Venezuela. Con esto yo sé que le zumbo un balde de agua fría a los que esperan que este problema que hemos fabricado nosotros los venezolanos
porque le capitularon a Castro los demócratas nuestros de la cuarta, hasta hacerlo juez y parte del propio proceso electoral, de la propia situación del 2001, cuando una parte del ejército, ¿cómo se llama?, echa a Chávez, y de todo el resto de estos 21 años, el factor castrista ha sido preeminente en los diseños de la política interior. Estos temas los creamos nosotros, no los creó Estados Unidos. Estados Unidos mantuvo su bloqueo, mantuvo sus líneas absurdas, inteligentes o extraordinarias. No está en juego en este momento que juzguemos esto. Después podemos ir a esa discusión. Pero lo concreto es que los venezolanos creamos este problema y le toca a los venezolanos resolverlo. Aspiramos el apoyo de Estados Unidos. Este hombre, a diferencia de Obama, está dispuesto a ir bastante lejos. Todas las opciones están sobre la mesa, dice una y otra vez. ¿Y qué opción le presentaron los venezolanos? Una y otra vez la negociación. Una y otra vez. Hasta que entonces, bueno, traiga el muchacho para acá, pues. Y lo ponen ahí hasta en un discurso en el Congreso, en el Estado de la Unión, hace ya 4 meses, 5 meses, no, 6 meses desde trabajo, en enero de este año. Y entonces el señor Guaidó pues posa allí del gran dirigente. Resulta que desde ese día empezó su derrumbe, porque ya no era tan confiable para el régimen de dejarlo circular como él quería en la calle Caracas, y empiezan a ponerle cada vez más dificultades. Y la manera de evidenciar eso, la tiranía de Maduro, fue socavándole sus bases. Todos los partidos que apoyan a Guaidó están en este momento debatiéndose si siguen existiendo o no legalmente, por ejemplo. Si les acepta Maduro o no que participen en su estafa electoral de diciembre. Si reciben o no la plata que se les daba antes, o se les sigue tolerando como supuesto representante por el pool mediático que acompaña los esfuerzos, pues, del señor Borges, y los esfuerzos de los embajadores de Guaidó, del embajador Vecchio. Pues son todos, digamos, imposturas de la misma gente que ha dirigido la política venezolana durante 21 años. Y estamos en este momento. Ya de eso vamos a hablar un poco, Alberto. Seguramente lo vamos a hacer en el segundo segmento, porque hay muchos temas, como inicialmente lo señalaba. Pero fíjate, en concreto, entonces, Alberto, hay sondeos de todo tipo, sondeos. Hay un sentimiento popular que uno lo registra con pequeñas llamadas, familiares, amigos. Hay una resistencia, o hay una actitud de resistencia a ir y a creer en procesos electorales en este momento o para diciembre. Eso se siente, eso lo tienen incluso muy claro los propios partidos. El propio Nicolás Maduro o el PSUV saben que no hay deseo del venezolano de volver a caer en esa trampa. No hay. Entonces, dos preguntas para una respuesta. ¿Crees tú que se saldrán de nuevo con la suya por encima de esa voluntad popular? ¿Crees tú que pasarán por encima incluso de esos ojos internacionales que están de pronto más claros que nosotros mismos los venezolanos, diciéndonos que no podemos ir a elecciones en esas condiciones, con esas bandas criminales dentro y en esas circunstancias? Eso por un lado. Y la otra es, en Cabo Verde, voy a empatarte las dos preguntas. Ya se ha decidido extraditar a Alex Saab. Ese elemento, ese criminal que fue capturado, ¿tendrá influencia de ahora hacia adelante en el destino de la salida de la libertad hacia Venezuela? Esa es la pregunta en concreto. Mira, Luis, tú tienes una particularidad en tus preguntas que, para responderla, son demasiados temas que incluye. Dos. El tema electoral, que sí, Atrocha y Mocha lo van a querer de nuevo imponer. Sí, pero incluyes varias cosas en esa temática. El estado de ánimo de la gente para ir o no ir. ¿Parece una cuestión secundaria? Pues no, es lo central, porque es la herencia de 21 años de fracasos, de traiciones,
de pesadez, de pesadumbre, de sentimiento de impotencia, de frustraciones. O sea, son ese solo concepto. ¿Cuál es el ánimo de la gente frente a una táctica electoral X? Bueno, ya es un tema, mira, no tardaremos años en dilucidar toda la carga negativa que ha significado aún hoy el fracaso del 2002, del amado Carmonazo, de las estafas electorales de Chávez, de la legitimación que hicieron los partidos de la MUD y aquella coordinadora famosa, de todas las porquerías fraudulentas que montó Chávez en el proceso, en los llamados procesos electorales, y que heredó Maduro desde el primer segundo, con su estafa electoral contra Capriles, que por cagón nos vendió las elecciones que se ganaron contra Maduro. O sea, y ahí arranca la otra contabilidad, la de estos dirigenticos, lo de las manitas blancas del 2007, que son, chicos, corresponsables de esta enorme frustración. ¿Dónde estamos? En el peor momento, y sin embargo todavía aletea la opinión de la mayoría venezolana, que repudia este régimen. No solo repudia, quisiera matarlos, quisiera guindarlos por el pescuezo, pero no tienen fuerza. Porque tú, como bien has estudiado igual que yo, los procesos históricos sociales son productos de grupos políticos, clases, subclases, presiones de Estado, dialéctica de Estado, dialéctica de imperios que inciden en la conciencia de los grandes sectores populares nacionales, y tienes entonces, chico, una especie de parálisis de voluntad que viene dada porque no hay dirección. Y los que hay son capituladores, y los que hay son traidores de oficio, y los instrumentos que se te ofrecen para sacar la cabeza son todos espurios, fraudulentos, digamos, ¿cómo se llama? Derrotistas, en una palabra. Pero además, hay que rescatar lo único que hay que rescatar, que el pueblo no se ha vencido, no se ha entregado como en Cuba. Fíjate que el pueblo venezolano sigue queriendo salir de esta mugre, solo que no pueden. No pueden porque para hacer esa lucha, que debería haber ya fracturado las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y hubo intentos de fracturarla, pero ganaron los malos, porque hay 3.000 o 4.000 espías cubanos que no son cualquier cubano, son de la policía política del régimen cubano, ¿cómo se llama? Formada, educada por la Stasi de Alemania Oriental, a su vez heredera de la Gestapo de Hitler y de la KGB rusa, chico, de Stalin. Bueno, esa mezcla de los peores siniestros policiales del mundo conformaron la Stasi de Alemania Oriental, formaron ellos a los cubanos, y los cubanos forman su SEBIN de Venezuela. Gánster, tipos, chicos, pero amorales, torturadores, matones, descuartizadores de profesión. Esa es la policía, chico, que mantiene a raya la oposición militar en Venezuela. Ahí, en todas las cárceles hay un anexo militar, chico, ahora. Antes era solo Ramo Verde. Hay centenares de dignos militares y algunos ampones que habrán jugado en su momento, pero hay toda clase de opositores militares frustrados por las sucesivas, coño, no quiero ofenderlo, pero disparates que le han propuesto, chicos, desde la oposición, siempre a la búsqueda del golpe fácil. Alberto, nos faltan 5 minutos para terminar esta primera sección del programa. Concretamente, ¿cuál es la propuesta del Movimiento Repúblico que tú lideras y cuál puede ser la salida para esta crisis que estamos viviendo en Venezuela? Naguará. Ni que haber un segundo segmento. Sí, pero podemos desarrollar 5 en este momento y nos extendemos en el siguiente, Alberto. Mira, muy ser concreto. Repúblico es no ser de esa piltrafa de democracia heredada, que no le costó nada seguir llamándose democracia con los chavistas en el poder. Ser repúblico es querer reconstruir el Estado como república real. ¿Y qué es eso? Bueno, lo que planteó nada más y nada menos que Francisco de Miranda hace 2 siglos, bajo el modelo de la discusión en Estados Unidos con Madison, Washington, etcétera. Bueno, mis amigos, es que haya separación de poderes,
que ningún poder sea emanación del otro, que sean directamente electos por el pueblo todo, que sean circuitos electorales, que sean representantes ante la base electoral y no de partidos, ni de cogollo, ni de lista de partidos, ni ley don, ni proporcionalidad, ni toda esa porquería, que por cierto es el sistema dominante en toda Europa. Mira la mugre europea para dónde va, el estado de partido, mira dónde ya va la democracia española, pulverizada por el mismo concepto básico de que los partidos gobiernan, que los partidos representan al Estado, nada más estrafalario y falso que sea representación de la voluntad popular. Lo que queremos es otro Estado, unas nuevas Fuerzas Armadas. Eso no quiere decir que no haya, que se pueda eventualmente usar un segmento de esta. Por ejemplo, los presos militares que tienen 8, 10, 15 años presos, podíamos, chicos, reivindicarles su nombre y ponerlos a la cabeza con militares exilados todos estos años para rehacer, chicos, una escuela de oficiales que nos permita tener unas Fuerzas Armadas pequeñas, altamente eficientes, altamente profesionalizadas, que sean capaces de defender algo poco y nada de lo que significa la soberanía, porque realmente la soberanía tiene que representar es al pueblo consciente que se da un régimen político del cual él es celoso en su defensa y por grandes pactos de alianzas, de tratados de paz con países vecinos y en un acuerdo explícito con los Estados Unidos de Norteamérica que representa el juego de potencias en esta área del Caribe nuestro, bueno, sencillamente podríamos tener un ejército pequeño y barato si nos dotamos de una política de alianzas militares y de abandonar la quimera de andar armando una hipótesis de conflicto contra Colombia. Toda esa hipótesis de conflicto deberíamos guardarla para enfrentar, ya te vas a sorprender, a Inglaterra que nos tiene ocupado un pedazo del territorio o como herencia de la dictadura inglesa sobre el territorio de Guyana. Nuestro Esequibo hay que recuperarlo y eso implica que habría que eventualmente tener una fuerza militar capaz de ejercer soberanía allí. Pero ese es el pleito con Inglaterra, igual que los argentinos con Malvinas. Bien, pero como tú verás, explicar lo que sería una concepción de Estado, de política, de economía, etcétera, me llevaría muchos minutos más. Bueno, estamos hablando con Alberto Franceschi. Aquí nos ha dado unas pinceladas sobre la propuesta que formula el Movimiento Repúblico. Yo coincido, por cierto, con muchas de ellas, sobre todo con la separación de los poderes y que tiene que ser pues una nueva república. Yo creo que ya los remiendos ya no se justifican. Bueno, pero como vamos al segundo segmento, yo voy a adelantarle la pregunta a Alberto para que se vaya preparando. Alberto, ya diste las pinceladas de la concepción o la propuesta política del Movimiento República, unas pinceladas bien importantes. La próxima pregunta para el próximo segmento es: ¿qué propone el Movimiento Repúblico? ¿Qué propone Alberto Franceschi como líder para salir de la pesadilla que representa Nicolás Maduro y las bandas criminales de Cuba y de otros países del mundo? Hasta el próximo segmento.